Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20 en adelante. Este sermón lo he predicado ya un par de años atrás y fue mucha bendición volver a leerlo, volver a estudiarlo, volver a reflexionar sobre la resurrección de Cristo y sobre nuestra resurrección. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 en adelante. Dice así la palabra del Señor: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Oremos, hermanos. Bendito Señor, te damos gracias por poder compartir este momento, por toda la preciosa reunión que nos estás regalando y por poder llegar ahora al tiempo de la exposición bíblica. Señor, dame un buen entendimiento para explicar con claridad y sencillez en el poder de tu Espíritu los pasajes que aquí vamos a ver con sus implicaciones prácticas, para que cada uno de los que está aquí pueda entenderlos, ser persuadido y creerlos, y entonces llevarlo a la obediencia y de esta manera puedan ser edificados. Señor, que puedas bendecir nuestra vida hoy por medio de tu palabra, que podamos escucharla con atención, con gozo, con un corazón humilde, para poder recibir lo que tienes para hablar en nuestras vidas. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. El título del sermón es: la resurrección es central en el plan de salvación de Dios. Como sabemos, en esta semana en el mundo cristiano se celebra una fiesta muy importante, la Pascua. De hecho, también en el mundo judío lo hacen, ellos lo hacen de otra manera, pero se está celebrando la Pascua. Específicamente hoy se lo conoce a este día como el Domingo de Resurrección, ya que rememora aquel día cuando el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Un evento que, como sabemos, fue único en la historia y que los cristianos no podemos dejar de recordar y anunciar al mundo. No solo en esta fecha, si bien aprovechamos esta fecha para hacer una mención, sino que lo hacemos cada vez también que predicamos el Evangelio y testificamos acerca de la obra de Cristo. En un Evangelio predicado completo no puede faltar la resurrección de Cristo, porque justamente es central en la predicación del Evangelio. Hablando acerca de este evento, es que, como decía recién, debemos decir y afirmar que es central y esencial en el mensaje de salvación que predicamos y en el plan de salvación de Dios. Dicho de otra manera, si Cristo no resucitó, no hay salvación posible para los pecadores. Por lo tanto, si esto fuera cierto, si Cristo no resucitó, básicamente lo que estaríamos diciendo es que nuestra fe y nuestra predicación sería un sinsentido total. No tendría sentido la fe cristiana, no tendría sentido que yo me parara aquí si Cristo no resucitó. Eso es así. Así lo dijo Pablo en este mismo capítulo que estamos leyendo, capítulo 15, versículo 14, dice aquí el apóstol Pablo: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. No tiene sentido, es hueca, no existe. Pero sabemos que esto no fue así, sino que, como asegura el pasaje de hoy, Cristo ha resucitado de entre los muertos.
Este es el testimonio fiel, fidedigno de los apóstoles y del resto de los testigos que lo vieron. Este mismo capítulo 15, el apóstol Pablo asegura justamente, hablando del Jesús resucitado, que en el versículo 5 dice que apareció a Cefas, está hablando ahí del apóstol Pedro. Él le vio resucitado. Dice, y después a los 12, al resto de los apóstoles también lo vieron resucitado a Jesús. Dice luego también Pablo y cuenta y testifica que después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, decía él en ese momento, y otros ya duermen, ya han muerto. Después dice, apareció a Jacobo, aquí está hablando se cree o se entiende que está hablando del hermano de Jesús, el medio hermano, Santiago, el escritor de la carta de Santiago. Después a todos los apóstoles, y dice Pablo, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pablo había visto al Señor resucitado también a su tiempo. No lo vio en los días que lo vieron los apóstoles, pero sí tiempo después, cuando él es comisionado, el Señor lo salva y él es comisionado para la tarea, él ve de manera personal al Señor Jesucristo. Estos creyentes no solo testificaron, dieron testimonio acerca de haberlo visto a Jesús resucitado, sino que incluso fueron capaces de entregar sus vidas por esta realidad. Ellos dijeron, como vemos en el libro de los Hechos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tal es así que eso lo llevó a la mayoría de estos testigos a la muerte, a tener que dar su vida por esta verdad. Ahora, lamentablemente, unos años después del evento, del tiempo cuando Jesús resucita y Él asciende, unos años después, cuando ocurre que se escribe esta carta, había personas que se habían metido en una iglesia, allí en la iglesia de Corinto, que poniendo en tela de juicio la doctrina de la resurrección de los creyentes, estaban por consiguiente también dudando de esta verdad esencial. Ellos al poner justamente en duda que los creyentes pudieran resucitar, lo que estaban diciendo o lo que aplicaba o lo que implicaba esto era que Jesús tampoco había resucitado. Esto es lo que Pablo deja en claro cuando justamente se entera de que había gente que estaba poniendo en tela de juicio esto. En capítulo 15, versículo 12 de este mismo capítulo dice Pablo, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, lo que todos nosotros predicamos, dice Pablo, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pablo dice, ¿cómo puede haber algunos ahí que estén diciendo eso? Dice él, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Pablo está como medio enojado, ¿no? Por esto que está pasando ahí. Es imposible. ¿Cómo van a pensar eso? Ahora, lo más triste de todos es que cristianos genuinos dentro de la iglesia empezaron a prestar atención a esta duda. Aquellas personas que estaban planteando estas dudas dentro de la congregación no eran creyentes genuinos, porque un creyente genuino no duda de la resurrección de los creyentes y mucho menos de la resurrección de Cristo. O sea, esto es una verdad esencial. El que no cree que Jesús resucitó entre los muertos no es cristiano, por más que se diga cristiano. ¿Se entiende? Esto acá no es si alguien lo cree o no lo cree, o bueno, es una verdad secundaria, tercera. Esto es una verdad de primer orden, por lo tanto, aquel que no lo cree y que la pone en tela de juicio es alguien que no ha abrazado la fe verdadera, porque la fe verdadera habla de la resurrección de Cristo y por ende de la resurrección de los creyentes. Pablo le dice y le aclara esto y les habla y los exhorta a los hermanos porque justamente los que eran creyentes genuinos, escuchando estas dudas que planteaban, gente inconversa, empezaron a dudar, empezaron como a tambalear en su fe. Entonces Pablo le dice en capítulo 15, versículo 33, no erréis. Y le dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Le está diciendo, no sé si se entiende, le está diciendo, ustedes no tienen que conversar ese tipo de cosas. Cuando alguien viene y le dice cosas que van en contra de nuestra fe, no hay que decir, bueno, vamos a escuchar otra cosa, a ver qué. No. En cuestión esencial de la fe, chao, nada. Porque las malas conversaciones corrompen la buena doctrina, lo que es esencial, lo que es verdadero.
Y entonces Él los vuelve a retar en el versículo siguiente y le dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. O sea, aquellos que le están diciendo a ustedes, esta es mentira, esta falsa doctrina, dice, son incrédulos. Y ustedes deberían dilucidar que lo son, por lo que ellos están poniendo en tela de juicio. Por eso le dice, para vergüenza vuestra lo digo. O sea, ya le está diciendo, ya son grandecitos como para darse cuenta que ese tipo de cosas ustedes las tienen que rechazar de plano. Y lamentablemente no lo estaban haciendo porque por eso es que habían estado conversando y ahora estaban dudando. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, como decía recién, algunos hermanos se habían desanimado y junto con esto existía el peligro de desviarse la fe. Esa causa entonces de este riesgo que el apóstol escribe todo este capítulo 15, es toda una unidad de pensamiento, aunque está dividido en subtemas, esto es toda una unidad de pensamiento que fue escrito con el propósito de aclarar esta enseñanza y de exhortar a los hermanos a permanecer fieles. Si vos leís todo el capítulo 15, luego de leer toda la explicación que Pablo da, el último versículo da la implicación, cuál es el propósito por qué escribe todo esto. Dice versículo 58, así que, o sea, considerando todo lo que le enseñé en cuanto a la resurrección, como para que ustedes no se desvíen, como para que lo entiendan bien, como para que se persuadan, entonces, hermanos míos amados, ¿qué dice? Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este es justamente el propósito final. ¿Por qué escribe todo lo que él está escribiendo en este capítulo 15? Le está animando justamente a que se animen, a que no duden, a que confíen de que la resurrección de los creyentes es una verdad esencial, tanto como la resurrección de Cristo. Su meta es que los corintios no le dieran lugar a la mala enseñanza que se estaba infiltrando y a que confíen plenamente que tan cierto como que Cristo resucitó de los muertos, es que ellos también iban a resucitar. ¿Cómo podían estar seguros de eso? Porque, bueno, ambos eventos, la resurrección de Cristo y de los creyentes, son centrales en el plan de salvación. Ambos eventos son centrales en el plan que Dios ha determinado. Esto es lo que debían recordar y confiar para que entonces no se desanimen y se desvíen de la fe. Ahora, creo que en estos días especiales donde estamos recordando justamente la Pascua, repasar este pasaje, hablando acerca de la resurrección, creo que va a ser de mucho ánimo y para tu vida y para la mía. Así como lo buscaba hacer para los hermanos allí en Corinto. Por eso te animo a seguirme con atención. El tema del sermón de hoy es el siguiente. Para no desanimarse y desviarse de la fe, los creyentes deben estar seguros que su resurrección es un evento central en el plan de salvación de Dios. ¿Cómo pueden estar seguros de eso? El texto presenta 3 razones que muestran la centralidad de la resurrección. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me siguen? Vamos a ver la primera de las razones. La tenemos del versículo 20 al 22. La resurrección es central, la resurrección de los creyentes es central en el plan de salvación porque justamente es un resultado glorioso de la resurrección de Cristo. Esta es la primera razón. La resurrección de los creyentes es un resultado glorioso de la resurrección de Cristo. Vamos al primer versículo. Al comenzar el pasaje, si prestamos atención, nos vamos a dar cuenta aquí las primeras palabras que dice, más ahora, este más ahora conecta lo que se va a decir como forma de contraste con lo que se dijo anteriormente en el pasaje. ¿De qué se había hablado antes en el pasaje? Bueno, Pablo había hablado antes respecto a las consecuencias desastrosas si la resurrección no fuera algo cierto. Uno de los argumentos mencionados en los textos anteriores era que si los creyentes no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Es pensando en eso que a continuación vemos que eso no puede ser cierto. Porque como dice nuestro texto, más ahora que dice, Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Ven el contraste? Ellos dicen que no resucitó, pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad? Cristo resucitó de los muertos. Esto no da lugar a especulaciones ni a dudas. Cristo resucitó de los muertos. Y hay muchas evidencias que así lo demuestran. Por ejemplo, como recién mencionaba, el testimonio de los apóstoles y de muchos hermanos fieles de la primera iglesia.
Ahora bien, es muy interesante lo que el texto dice después respecto a la resurrección del Señor y que va dando lugar a lo que en esta parte en particular se quiere enseñar a la audiencia original. Dice, mas ahora Cristo, resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. ¿Qué quiere decir esto, primicias? Bueno, se está utilizando aquí un lenguaje figurado para dar una explicación más clara, para que usted entienda. Las primicias, literalmente, en el contexto judío, eran los primeros frutos que los israelitas sacaban de su cosecha y que ofrecían como justamente una ofrenda a Dios, que presentaban como una ofrenda a Dios, como se les indicaba y se les ordenaba en Números capítulo 28, versículo 26. Estas ofrendas, las primicias, eran un adelanto que mostraban la bendición de Dios para su pueblo, ya que sabemos que para Israel de sus cosechas dependía su vida, porque ellos eran pueblos agricultores. Y era además también esta ofrenda una muestra, una pequeña muestra de todo lo que vendría después de cegar lo sembrado. Era el adelanto, los primeros frutos que se sacaban de todo lo que sería luego la cosecha abundante. Ahora, considerando esto, es precioso observar que en esta sección Pablo compara la resurrección de Cristo con las primicias en el sentido, por un lado, de ser la obra que confirma la bendición de Dios en dar su vida, en dar vida a este pueblo, pero principalmente como la porción primera y especial que lo que hacía era confirmar la gran cosecha, por así decirlo, de creyentes que un día iba a llegar. En Cristo se mostraba esta primera fruto que nos está hablando de qué. Va a haber después un fruto mucho más grande. Esta es la primera razón por qué la resurrección de los creyentes es central en el plan de redención. Y podemos estar seguros de que así es. ¿Por qué? Porque justamente son el resultado glorioso de la obra de Cristo por nosotros. ¿Vamos a levantarnos de entre los muertos? Por supuesto que sí. ¿Por qué estamos seguros de eso? Porque Jesús resucitó primero. Y para que no quede en duda de eso, Dios mismo preparó de que montones de personas vieran de que Él resucitó, para darnos confianza de que también así será con nosotros. Bien vale decir que la resurrección de Cristo fue gloriosa en sí misma. Dios desplegó su poder a levantarlo de entre los muertos, como se nos dice en Efesios 1:20, dándole un cuerpo nuevo y un cuerpo eterno. Sin duda, para los discípulos de Jesús, contemplar a su Maestro resucitado fue algo que cambió su vida para siempre. Usted lea los relatos con el Cristo resucitado, cómo esto impactó en la vida de los discípulos. Incluso, tiempo después, esta gloria revelada en el Hijo, incluso también fue algo que se le mostró a Pablo y los que con él iban. Tal es así que los hizo caer en el suelo, impactados por la gloria del Cristo resucitado, como se nos habla en Hechos 26, del 13 al 15. Ahora, como estamos diciendo, si bien la gloria la gloria terrible que se vio en el cuerpo de Cristo resucitado es así, Dios ha determinado que en el plan de redención que Él ha planificado, esto sea, la resurrección de Cristo, solamente las primicias. Fue un adelanto de la gloria que se va a manifestar en los cuerpos de los creyentes que han muerto cuando ellos también se levanten de sus tumbas. O sea, si no viene ante el Señor y te toca morir, cuando resucites, si sos un creyente genuino, vas a resucitar en gloria. Una gloria tremenda que se va a manifestar en cada creyente cuando reciba ese cuerpo nuevo glorificado. Fíjense lo que dice Romanos 8:18. Dice Pablo aquí, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con, ¿qué dice? Con la gloria venidera, ¿qué dice? En nosotros ha de manifestarse. ¿Escuchaste eso? Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
Pero lo más precioso, lo más tremendo de todo es que esto no será posible debido a algún mérito personal que nosotros hayamos hecho, sino que solamente se trata de la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que hizo por nosotros, para que nosotros pudiéramos recibir esta bendición tan gloriosa. Así dice y así asegura Filipenses capítulo 3, versículo 21. El apóstol Pablo habla de Jesús. Aquí dice, el cual, está hablando de Jesús, Jesús transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Léelo, yo sé que parece medio extraño, ¿no? Pero lee conmigo, dice, Jesús transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo corruptible, este cuerpo limitado, este cuerpo que se está corrompiendo, que un día va a morir, va a transformarlo para que sea ahora semejante ¿a quién? A Él, al cuerpo de la gloria suya. ¿Cómo lo va a hacer? Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es por su obra, hermanos, que podemos estar seguros que nuestra resurrección será gloriosa. Miremos lo que el texto nos dice a continuación. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Como representante de toda la raza humana, cada persona que nace hereda una naturaleza pecaminosa y por lo tanto merece la muerte. Cada uno de los descendientes de Adán, cada ser humano. Nadie se escapa de esta realidad. Todos los que estamos aquí somos pecadores por naturaleza, por descender de Adán. Pero por eso es que de acuerdo al plan de redención, era necesario que Dios hiciera hombre, que Él viniera a solucionar el problema. El Hijo de Dios, Jesús, nació, como sabemos, de una manera milagrosa, sin la herencia del pecado de Adán. Él nació de manera milagrosa, de forma inmaculada. Pero aunque así fue, Él tenía que ser tentado en todo según nuestra semejanza, para que, al igual que fue primero Adán, ahora Él también pudiera ser nuestro representante. ¿Se acuerdan lo que estamos viendo en Hebreos? El sumo sacerdote de nuestra profesión. Y así fue. Las tentaciones de Cristo fueron reales. Él padeció luchas parecidas a las nuestras, pero lo que la Biblia nos asegura, allí en Hebreos capítulo 4, versículo 15, es que Él nunca pecó. Él jamás pecó. Y también nos asegura la Biblia que para poder llegar a ser el Cordero que quita nuestros pecados, Él cargó sobre su propia vida nuestra condenación. Pero también se nos asegura que como no había ninguna falta en Él, la muerte no lo pudo retener. Que al tercer día, tal como Él había dicho, Él había anticipado, Cristo resucitó con un cuerpo nuevo, con un cuerpo glorioso y con la autoridad y el poder de dar vida eterna a todos los que ponen su confianza en Él. Y no solamente de darles vida, sino de darles un cuerpo nuevo y glorioso en su regreso al mundo. Por eso, como dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste en su retorno al mundo, entonces vosotros también seréis manifestados con Él como en gloria. Esto es lo que nos espera si estamos en Cristo. Es por eso entonces que, como dice en esta sección que hemos leído, aunque en Adán todos reciben la muerte, es también en virtud de la obra de Cristo que ahora todos los que están en Él reciben la vida. Jesús le dijo en una charla que tuvo con Marta, allí en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25, Jesús le habla a Marta y le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso, ¿por qué? Porque Él tiene el poder para hacerlo, para dar vida a quien quiere darle vida. Así que confiar, hermanos, en esta verdad es lo que podía darles ánimo allí a los corintios para no desviarse en la fe.
si ellos abrazaron la verdad de que Cristo resucitó de los muertos, no había razón para tener temor en cuanto a sus propias vidas. Porque lo que le está diciendo Pablo acá es que las primicias aseguraron que la cosecha vendrá, que eso no puede fallar, que la única forma en que acontezca que los hijos de Dios no resuciten en gloria es que el Hijo no haya resucitado. Pero si eso pasó, como estamos seguros que pasó, la resurrección de los creyentes vendrá, va a pasar. Porque un evento, como estamos viendo, está conectado inseparablemente con el otro. Está diciendo que si hay primicia, va a haber cosecha. Va a ser así. Será así. A esta doctrina es que los corintios debían aferrarse si no querían ceder al desánimo en sus vidas. Ahora, creo que todo lo que hemos visto en esta sección nos debe llevar a la reflexión. La consecuencia del pecado es que cada ser humano recibe la muerte. Pero aquí encontramos la gloria de la resurrección. Así como la muerte no pudo retener a Jesús en la tumba, de la misma manera todos aquellos que están en Cristo no pueden ser apresados por la muerte. Hoy sus almas, las almas de aquellos que partieron en Cristo, viven en la presencia de Dios. Y un día sus cuerpos también recibirán vida. Así lo dijo Jesús nuevamente en continuar en la charla con Marta y le dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Un día se levantará. Y entonces le dice a Marta, ¿crees esto, Marta? Recibirán los creyentes un cuerpo semejante al del Señor. Pensar en el resultado de la resurrección del Señor y saber que un día tu cuerpo será transformado con una gloria semejante a la suya, pienso que debe llevar a que tu vida hoy y cada día en la tierra realmente la veas como una oportunidad nueva de vivir para la gloria de Dios. Porque justamente es una preparación y un adelanto para lo que será en la eternidad, gozar de la hermosura de Jesucristo, viviendo para deleitarte en Él y que Él se deleite en vos. Y aunque hoy eso lo vemos de forma limitada en nuestra vida a causa del pecado remanente, no por eso es una experiencia imposible de lograr hoy, ya que justamente hemos visto que la vida eterna es algo que los creyentes podemos disfrutar desde ahora. Desde ahora podemos vivir para la gloria de Dios. Desde ahora podemos disfrutar de la vida eterna como un adelanto de lo que nos espera cuando Cristo vuelva. Pero también todo esto me lleva a hacer algunas preguntas a los que hoy me escuchan y que todavía no están en Cristo. De entrada, la misma pregunta que Jesús le hizo a Marta. ¿Crees esto? ¿Crees en el Evangelio? ¿Te das cuenta de que tu única esperanza está en Jesucristo? Mi pregunta es, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Si la muerte te sorprendiera en este mismo instante, ¿qué pasaría con tu vida? Eso es lo que tienen que preguntarse algunos que están ahí aquí. ¿Por qué tienen que preguntarse esto? Porque la Biblia dice que si no has creído de verdad el Evangelio, tu destino es el infierno. Un juicio en el cual serás hallado culpable de tus pecados, porque también se nos asegura que nadie puede salvarse por sus obras. Nadie se salva por haber sido o intentado ser bueno, porque nadie es bueno. Porque ninguno llega al estándar de justicia que Dios requiere. Por eso es que te animo hoy a que pongas tu fe en Cristo y que vengas a Él arrepentido de tus pecados. Porque solo a través de Jesús que podés recibir el perdón de todos tus pecados y la vida eterna y la esperanza de que ya no habrá más condenación para vos. Por eso, si vos hoy estás sin Cristo, te animo a que no mires para otro lado, que mires a Cristo, que vengas a Él. La segunda de las razones que el pasaje nos da
para entender acerca de por qué la resurrección de los creyentes es central en el plan de salvación, es que la resurrección de los creyentes revelará la gloria de Dios en el retorno de Cristo. Versículo 23. Luego de ver la primera evidencia de la centralidad de la resurrección de los creyentes, el texto prosigue hablando acerca de la segunda. Dice versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. El pasaje avanza y si prestamos atención aquí lo hace mostrando como una secuencia de tiempo. Presenta 2 eventos, los cuales están dentro de un orden temporal. De acuerdo a esta secuencia de tiempo, Cristo resucitó como primicias, dice así el texto. Y luego dice que los creyentes, o sea, los que son de Cristo, resucitarán en su segunda venida, en su retorno al mundo. Ahora, ¿qué significa esto del orden? ¿Y por qué habla de las primicias y luego los que son de Cristo? Bueno, nuevamente nos encontramos con el lenguaje metafórico del apóstol para darse a entender de una manera más clara respecto a una enseñanza muy importante. Él está utilizando lenguaje figurado para explicarnos y que nuestra mente pueda entenderlo mejor. ¿Cuál es la enseñanza aquí? ¿Qué es lo que está queriendo mostrar? Bueno, para que lo entendamos es necesario seguir repasando un poco acerca del contexto histórico. Usted sabe, si usted lee el Antiguo Testamento va a encontrar que Israel tenía el mandato de parte de Dios de celebrar 3 fiestas principales durante el año, de acuerdo a un orden. La primera fiesta en el año que ellos celebraban era la Pascua. La segunda fiesta que celebraban era la fiesta de las primicias, de la que estamos hablando recién, la que se conoce también más fácil, usted la va a identificar porque se la conoce como Pentecostés. La fiesta de las primicias era la fiesta que conocemos como Pentecostés, que fue, Pentecostés, ¿se acuerda? Allí en Hechos se nos cuenta, era la segunda fiesta del año donde los judíos, los hebreos iban a Jerusalén, al templo. La tercera fiesta importante del año era la fiesta de la cosecha, la que se también conoce como la fiesta de los tabernáculos. Estas eran las 3 fiestas, la Pascua, fiesta de las primicias o Pentecostés también, y fiesta de la cosecha o de la de los tabernáculos. Así se había mandado de parte de Dios. Usted, si quiere, lea conmigo aquí, como para ver. En Éxodo 23, versículo 14, aquí está hablando y vemos que dice, Dios manda, dice, 3 veces en el año me celebraré fiesta, dice Dios. La fiesta de los panes sin levadura, la primera, guardarás. 7 días comerás los panes sin levaduras como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Versículo 16, la segunda fiesta. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, que hubieses sembrado en el campo. Aquí es la fiesta de las primicias, la de Pentecostés. Y aquí menciona la tercera, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, la fiesta de los tabernáculos, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Así que eso es lo que estaba mandado. Las 3 fiestas servían como un recordatorio de la gloria, del amor de Dios por su pueblo, al haberlos sacado de Egipto, traerlos a la tierra que Él había prometido y a partir de ahí, como mostraban a través de su cosecha, sustentarlos año tras año. La fiesta de las primicias o de los primeros frutos, que como vimos recién era la segunda, era un evento anual que los judíos siempre tenían presente y que les recordaba la manifestación de la gloria de Dios en su bondad para con ellos. Por eso era importante que las primicias se llevaran al templo. No es que la podían dejar ahí nomás. Ellos tenían que ir al templo con las primicias. Así se los mandaba a Dios en Éxodo 34, 26. ¿Por qué tenían que llevarlo? ¿Y por qué Dios era muy enfático en esto? Porque ellos tenían que recordar y reconocer que el fruto que tenían era por la gracia de Dios. Dios le había provisto esto. Por eso se lo llevaban a Dios. Ellos estaban reconociendo que era solo porque Dios así lo había hecho. Ahora, con este evento en mente podemos ver a la resurrección de Cristo, aquí el evento que he referenciado de manera metafórica como la fiesta de las primicias,
como un suceso que el pueblo de Dios nunca debe olvidar, nunca puede hacerlo, un evento por el cual debe glorificar a Dios. Y usted ve allí a los apóstoles desde el comienzo, ellos tenían siempre presente en lo que hacían y en su predicación a la resurrección de Cristo. Dice en Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Siempre estaban hablando sobre eso. Pero también acá es que nos encontramos con el significado que el pasaje quiere dar al relacionar estas fiestas anuales con la resurrección de los creyentes. Así como la fiesta de las primicias era un evento principal para el pueblo de Dios, la tercera fiesta que mencionamos, la de la cosecha, la de los tabernáculos, era algo también igual de importante y que mostraba de la misma forma que la segunda fiesta la gloria de Dios en su amor y bondad por ellos. En conclusión, entonces, la resurrección de los creyentes, un evento que todavía no ha ocurrido, ocurrirá cuando Cristo vuelva, será un evento impresionante, una fiesta sin igual en la que se va a volver a mostrar la gloria de Dios. Si la segunda fiesta lo mostraba y la tercera fiesta también, entonces, pensando en esto, en la ilustración que Pablo quiere hacer, la resurrección de Cristo y de los creyentes manifestará la gloria de Dios. Los creyentes serán entonces, por así decir, la cosecha gloriosa de Dios, de la cual Cristo, siendo uno de los suyos, se muestra como las primicias, como el adelanto de esa misma cosecha. Así que la segunda razón que el texto nos brinda y que demuestra que la resurrección de los creyentes es un evento central en el plan de salvación, es que por medio de este suceso se revelará de una manera impactante la gloria de Dios, justamente cuando Cristo retorna al mundo. Los corintios debían recordar en las palabras de Pablo, en esta realidad ciertísima, si no querían tropezar en la falsa enseñanza que estaba haciéndose escuchar en medio de ellos. Su resurrección estaba segura porque Dios en su sabiduría definió reflejar parte de su gloria en levantar su cuerpo de entre los muertos y darle uno nuevo que sería esplendoroso. Dios determinó eso, que por medio de nosotros se muestre su gloria. Así lo dice Pablo en este mismo capítulo 15, versículo 42. Fíjense lo que dice, mostrando la diferencia entre el cuerpo que hoy tenemos y el cuerpo de gloria que recibiremos cuando Cristo regrese. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria, un cuerpo glorioso. Se siembra en debilidad, cuerpo débil, resucitará con poder, un cuerpo poderoso. Yo no sé cómo será, no nos da mucho detalle, pero simplemente esto que está mostrando es algo tremendo. Y fíjense el versículo 49, así como hemos traído la imagen del terrenal, este cuerpo ahora, traeremos también la imagen del celestial. Terrible lo que pasará ese día cuando los creyentes resuciten, cuando reciban la gloria que Dios ha querido hacer por medio, mostrar, revelar por medio de ellos. A ver, usted sabe, las Escrituras nos enseñan que podemos contemplar la gloria de Dios de diferentes formas. Por ejemplo, en observar el mundo y el universo, como se nos menciona en Salmo 19:1, notamos la gloria de Dios en cuanto a su sabiduría y poder al crear todo de manera armónica e inmensurable. En el monte allí donde estaba, en el Sinaí, donde estaba Moisés, era un monte que humeaba, se mostró la gloria de su santidad, como se menciona en Éxodo 20:18. Y así hay muchas maneras en las cuales Dios manifestó su gloria. Bueno, de la misma manera, la segunda venida de Cristo será una revelación sin precedentes de la gloria divina para el mundo. Tal es así que todo el mundo se verá afectado por ella. Los seres humanos no van a poder ignorar este evento. Algunos, los salvados, los
que resuciten en gloria, junto con los que sean transformados en ese momento cuando Cristo vuelva, van a glorificar a Dios en ese momento. Al mismo tiempo se nos asegura que serán millones los que lamentarán en ese momento. En Mateo 24:30 dice Jesús: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Pero lo que esta sección nos está enseñando, entonces, es que una de las mayores demostraciones de la gloria de Dios cuando Cristo regrese al mundo será nuestra resurrección. Pensemos en esto. Las primicias eran la expectativa y la esperanza de una cosecha que mostraría la gloria de Dios en su fidelidad para con el pueblo. Su promesa es que las cosechas serían abundantes y que ellos siempre que se mantuvieran fieles no les faltaría nada, como les promete en Levítico, capítulo 26, versículo 3 al 5. De una forma similar, siendo el Cristo resucitado las primicias, la resurrección de los cristianos no solo mostrará la gloria de Dios en el poder que actuará en nosotros para levantarnos de entre los muertos, e incluso en un instante para darles un cuerpo nuevo y glorioso, sino también en la gloria de su fidelidad en la que los suyos verán a Él tal como se les prometió. No solo se mostrará su grandeza en nuestros cuerpos, sino en esa promesa que Él nos hizo de que un día le veremos. Y si un día le veremos, lo que tiene que pasar es que cuando Él venga, todos los que estén muertos resucitarán para poder verlo con un cuerpo nuevo. Pablo tenía esta confianza, dice en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Por qué podía tener esta confianza si quizás él sabía que iba a morir y no lo iba a ver volver? Porque él sabía de que cuando Cristo regresara, él lo iba a ver. Y como Dios es fiel en cumplir sus promesas, sabemos que su gloria mostrará un día que cuando Él vuelva, si no estamos vivos para ese momento, nos levantará para que le podamos ver. Así los ángeles lo anunciaron en Hechos capítulo 1, versículo 10 al 11. Le dice: ¿qué están mirando, varones? Aquel que lo han visto ascender, un día volverá. Así mismo va a volver. Ustedes lo van a ver. Y así se cumplirá un día, hermanos, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo que la resurrección de los creyentes dentro de otros eventos en la segunda venida será una manifestación impresionante de la gloria de Dios en el cumplimiento de su plan redentor. Ahora, reflexionando en lo visto, creo que los corintios en la actualidad, creo que los cristianos en la actualidad sufren situaciones parecidas a las que vivían los corintios. Tener una mala percepción de su propia resurrección y de cómo esa realidad está emparentada con el retorno de Cristo. Así como había supuestos creyentes que ponían en duda la enseñanza de la resurrección, hoy tristemente existen incluso predicadores y cristianos que incluso hasta minimizan la segunda venida. No le dan mayor importancia, hasta se burlan. Pedro había adelantado que así aparecerían hombres que enseñarían. El 2 de Pedro capítulo 3 versículo 4, hablando de estos falsos maestros, dice: y estos falsos maestros dirán: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Incluso el mundo se burla de la venida de Cristo. Incluso el mundo ha hecho hasta películas haciendo parodias
de la venida de Cristo, burlándose, como haciendo que no, que esto no es cierto. No percibe que al tomarla en poco, predicadores, gente que se cree evangélica, lo que están haciendo es despreciar la esperanza que tiene todo creyente y el deseo expectante que tiene de llegar a ese momento. ¿Qué mayor cosa en la vida esperamos, hermano? ¿Cuál es la mayor expectativa que tenemos? Alguien me dice, no creo que la expectativa que tengo es terminar mis estudios. Yo la expectativa que tengo es la de conseguir un trabajo mejor. Yo la expectativa que tengo es que se vaya este gobierno. Alguien tiene expectativas diferentes. Algunas mejores, otras peores. Pero ¿saben qué? Todas esas expectativas no son nada para nosotros en comparación con la mayor expectativa que tenemos. ¿Cuál es la mayor expectativa que tenemos? Queremos que Cristo regrese. Esa es la mayor expectativa de tu vida. ¿Es así? ¿O es que estás amando más las cosas de este mundo? Para el creyente no hay mayor expectativa que el ver regresar a Cristo. La Biblia dice que es un gemir en nosotros, justamente esperando la transformación de nuestro cuerpo en la resurrección, en la lucha con el pecado que tenemos. Las palabras de mayor ánimo, ¿cuáles son? Hermano, Cristo viene. Sale, seguí adelante, seguí batallando contra el pecado, porque Cristo ya viene por nosotros, ya pronto va a acabar esta lucha y el día que vuelva seremos transformados. Entonces hay personas que minimizan esto, pero por otro lado, en cambio, tristemente también hay otros predicadores que confunden a las personas. Me ha pasado, vengo de un contexto en el cual a veces los predicadores se esforzaban por buscar interpretaciones a diferentes hechos que van aconteciendo a la historia, a cada cosita, ¿no? Y tejen y dicen un montón de cosas. Predicadores que hasta se han animado, hay que animarse hasta decir, no, en tal fecha va a venir y en tal fecha. ¿Quién sos? Si Dios le está diciendo de que a nadie se lo ha contado, ¿por qué se lo van a contar a ellos? Pero ellos lo dicen así, sí, porque tal va a pasar esto y va a pasar otro, ¿no? Y se esfuerzan por buscar la interpretación y los fuerzan para vincularlos con los eventos presentados en el relato bíblico acerca del retorno del Señor. Hace poquito leí un artículo de un pastor sano, ¿no? Que explicaba, por ejemplo, él mostraba que era un error que algunos habían relacionado ¿se acuerdan del presidente Barack Obama? Que estaba hace un par de años atrás, y que algunos decían que por el nombre eso quería decir que era el anticristo. Y este predicador decía, no es ese. No es. Era un desastre como presidente, sí, un desastre, pero no era el anticristo. No era. Y algunos lo habían relacionado por el nombre que tenían, porque a veces están así buscando. Pero lamentablemente, creo yo que estas personas que intentan buscar en cada cosita, no es que lo hacen motivado por un deseo honesto de querer animar a otros a que velen como es debido, sino para a veces asustar a las congregaciones en sus iglesias y que así todo el tiempo estén con miedo y les obedezcan en todo lo que ellos dicen, aunque no sean principios bíblicos. A mí con todo eso me asustaban, entonces decía, bueno, Cristo viene. No, Cristo viene, hermana, no te tiñas el pelo. Cristo viene, hermano, no te pongas pantalones cortos, vos tenías 45 grados, no te pongas porque Cristo viene. Y vos te asustabas, sí, Cristo viene, entonces no me voy a poner. ¿No? Terrible era, eso estaba mal. Y hermanos, que quede claro, no es que esté mal resaltar que los juicios que vendrán al mundo son reales, porque sí lo son, y que los pecadores que no se arrepientan serán alcanzados por la ira de Dios. Eso es verdad. Todo eso es cierto. Pero en ese énfasis no debemos olvidar que animarnos a que para los creyentes lo inminente que pueda ser la segunda venida, si bien es una alerta para los que viven superficialmente su profesión de fe, para los creyentes genuinos, para los que han nacido de nuevo, no deja de ser una verdad que principalmente busca alentarnos y animarlos. Si bien la venida de Cristo tiene que animarnos, y Jesús lo utilizó muchas veces para hablar acerca de velar, acerca de prestar atención, de considerar eso, para dejar de andar así nomás en el mundo, sino de buscarle de corazón.
también entendemos que la segunda venida de Cristo es un evento que a los creyentes genuinos los llama a animarlos, a alentarlos, a que tengan gozo, que sí tengan temor en cuanto a eso, pero que también tengan gozo. Que debe ser un motivo de alabanza al notar que para la iglesia del Señor la venida de Cristo será una manifestación gloriosa al recibir cuerpos nuevos y eternos. A que para un creyente genuino no es el temor, no, que no venga todavía, pues no estoy preparado, sino que para un creyente genuino, ven Señor Jesús. No es no quiero que venga, es quiero que venga ya. Para alguien que todavía no está en Cristo, sí tiene que generarle ese miedo, porque va a ser un día juzgado. Pero para los creyentes genuinos es un gozo el saber que Cristo va a volver. La enseñanza de la resurrección de los creyentes y de la gloria de Dios por medio de este evento, lo que busca es alimentar la fe de los creyentes verdaderos. Busca incentivar a tu corazón con la idea de que todo tu trabajo hecho en amor por Cristo y los demás no es en vano. Busca hacer un concepto con el cual debemos alentarnos unos a otros constantemente. Pablo, luego de explicar en 1 Tesalonicenses capítulo 4 acerca de la venida de Cristo y cómo será lo que pasará con los creyentes, luego que termina de explicar todo, da el propósito de por qué lo explica. Dice en capítulo 4, versículo 18, por tanto, considerando todo esto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Anímense mutuamente. Animá a tu hermano y decirle, hermano, Cristo ya viene. Seguí adelante. Seguí haciendo y sirviendo a Cristo, seguí fiel y obediente a Él. Seguí sirviendo a los demás porque tu trabajo no es en vano. Claramente que si Cristo no regresara y si Cristo no fuera real todo lo que estamos hablando, todo nuestro trabajo sería en vano, pero no lo es porque Cristo regresará. Por eso no necesitamos echarle miedo a la gente intentando buscar cada detalle, porque si un creyente apocado o desalentado no ve en la muerte y resurrección de Cristo y en la esperanza de su propia resurrección una razón suficiente como para seguir a pesar de todo, difícilmente otra cosa lo va a hacer. Finalmente, la tercera razón es que la resurrección de los creyentes establecerá el comienzo del fin de los tiempos. El texto prosigue dando más claridad al tema de hoy y expresando una continuidad al orden que vimos en el anterior. Dice el texto, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. En lo mencionado se explica cómo prosigue el orden del plan de redención de Dios. La resurrección de Cristo, primero, luego llegará la resurrección de los creyentes en su retorno, y entonces dice el texto, comenzará el fin de los tiempos. En ese epílogo de la historia, el pasaje nos afirma que Cristo tomará el control final de sus enemigos, a los cuales ya derrotó en su primera venida. A este concepto muchas veces ya lo hemos visto en otros pasajes, se lo domina con la frase el ya, pero todavía no. En este caso, en el sentido de que Cristo ya venció, pero todavía no ha tomado posesión completa de lo que ha ganado. El texto toma las palabras del Salmo 110.1, que en hebreo lo estamos viendo mucho, como una referencia para mostrar la situación por la cual el Padre ha dado completa autoridad sobre todas las cosas al Hijo, pero en la cual el Hijo está esperando el momento final para tomar posesión de todo lo que se le otorgó. Es importante notar que hay varios eruditos que presentan diferentes posturas respecto a que si la palabra fin, que se utiliza acá, a lo que se refiere el texto es un hecho que dura solo un tiempo corto o un proceso de etapas que dura muchos años. Hay discusiones entre los eruditos. Mi convicción al estudiar este pasaje es que es un error buscar utilizar este texto como un medio de determinar eso.
Aquí no nos da detalle Pablo para decir que fin significa una cosa u otra. ¿Por qué es un error eso? Bueno, porque no se nos da mucho detalle, porque justamente no es la meta del apóstol explicar eso, no está queriendo mostrar eso. Lo que él intenta enseñar con claridad en esta parte es la importancia que tiene la resurrección de los creyentes para el plan de redención. Es que cuando esto ocurra, cuando los creyentes resuciten, en el mundo comenzará el fin de los tiempos en un proceso en el cual el Señor tomará control de todo para justamente establecer su reino eterno. Es eso lo que está queriendo hablar, no sobre detalles sobre cómo será. Esta es la tercera razón importante entonces de ver a la resurrección de los creyentes como central en el plan de la resurrección y que por lo tanto debemos estar seguros y confiados de que así será. Esto es lo que esta sección deja claro. El Padre ha establecido entregar todas las cosas bajo la autoridad del Hijo. Cristo entonces vendrá un día al mundo con poder y gloria para tomar un control absoluto sobre todo lo que se le ha entregado. Él juzgará con justicia. Los creyentes recibirán gloria y salvación y todos los enemigos de Él serán destruidos. Por eso, si Él va a recompensar, es que entonces cada cristiano que haya muerto se levantará un día porque tiene que recibir la recompensa de parte de Dios. Para escuchar que se le diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero también en el fin de los tiempos, aquellos que lo rechazaron serán juzgados y condenados por toda la eternidad. Ahora el pasaje también afirma que habiendo acabado todo, el último adversario que será destruido totalmente, el cual ya fue vencido en la cruz, dice nuestro texto que es la muerte. Un día Dios, el Señor, destruirá completamente a la muerte. Hoy todavía la muerte tiene el poder temporal de seguir dando fin a la vida terrenal de todos los seres humanos. Pero los creyentes tenemos una esperanza preciosa. ¿Cuál es? Que para los cristianos la muerte no es el fin. Para ellos les espera un día levantarse de entre los muertos para vivir eternamente junto con el Señor en su reino. Por lo tanto, lo que se le está enseñando a los corintios, que debía ayudarlos a no desanimarse ni desviarse de su fe, es lo siguiente, que es que la resurrección de ellos, de todos los creyentes, dará comienzo, por así decirlo, al broche de oro de la historia. Del plan de salvación de Dios, de restaurar todas las cosas al orden hermoso para el cual las creó. ¿Ven qué tan central que tenía que ser para ellos la resurrección? Por eso no debían desviarse ni desanimarse. En esta restauración final se nos asegura que justamente de manera final, siendo la muerte destruida, el Hijo entregará el reino al Padre, siendo así Dios glorificado por toda la eternidad. Esto es lo que se marca a continuación al ir terminando este pasaje, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El Hijo muestra su humildad en que aun siendo coigual al Padre, así todo se somete a Él. Esperando entonces cuando al fin de los tiempos entrega al Padre todas las cosas para que entonces el Trino Dios sea quien reciba toda la gloria de su creación y especialmente del pueblo que Él escogió para sí mismo desde antes de la fundación del mundo. Como dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, pensando en esta sección final, reflexiono que es normal que en estos tiempos tan terribles, donde el pecado parece destruir todo, donde personas, hombres, mujeres, niños, grandes,
le dan la espalda al Señor, donde la injusticia y la maldad se hacen tan visibles y en la que los seres humanos han degradado su misma dignidad como seres creados a la imagen de Dios. Muchas veces nos sentimos impotentes ante tal situación. Nuestros corazones a veces arden, como el de Pablo en Atenas, al ver la idolatría que hay en el mundo. Tu corazón, que ahora puede disfrutar de la santidad de Dios, se siente horrorizado ante las noticias que se escuchan en todo el mundo respecto a la corrupción de aquellos que gobiernan las naciones y de las personas que, como dice el libro de Job, pecan tanto como beber agua. Te sentís hastiado de tanta maldad y a veces hasta con tristeza clamás al Señor pensando, ¿cómo puede ser que Dios permita todo lo que pasa hoy? Incluso a veces ocurre que ante todo esto, sombra de dudas como la que tenían los hermanos en Corintio, asalten a tu mente. Déjame decirte que es importante que pienses y recuerdes los conceptos vistos en el pasaje de hoy y que abraces por medio de la fe. ¿Qué cosa? Que todo está bajo el control de Dios. Que la situación nunca se le ha ido y nunca se le irá de las manos. Que todo lo que está ocurriendo, incluso en el presente, incluso en el futuro, todo está y estará dentro del plan de salvación que Él preparó desde la eternidad y que va a cumplir fielmente hasta el fin. Y que nadie podrá detenerlo. Por otra parte, también es importante notar respecto a la centralidad de la resurrección de los creyentes, que hoy nuestras mentes son limitadas al intentar entender tanta gloria. Yo sé que cuando hablaba sobre el cuerpo nuevo y todo lo que decía, nuestra mente intenta pensar y a veces, ¿cómo va a ser todo eso? Bueno, todo lo que se nos cuenta y tal vez cosas que no se nos cuentan, no es para generar dudas, sino por el contrario lo que busca el Señor con darnos esta pequeña ventana de lo que será el futuro, es generar en nuestros corazones asombro, admiración de lo que Dios ha determinado hacer por nosotros. Porque todo esto que te estoy hablando no es que solamente va a ocurrir con el apóstol Pablo o con el apóstol Pedro, con vos y conmigo, con todos los que están en Cristo, va a ocurrir esto precioso. Para que al admirarnos de todo esto, nuestros corazones se rompan en pasión por el Señor. Cuando vemos que el Dios soberano que creó todo el universo ha decidido incluirnos en su gracia, en su plan redentor. Como testigos presenciales de la gloria venidera. Pero sobre todo además viendo que nosotros mismos seremos el resplandor de la imagen de Cristo y también nos mostrará al mundo como una expresión de su gloria majestuosa. ¿Por qué Él hizo esto? ¿Por qué Él decidió mostrar su gloria a través de nosotros? ¿Por qué decidió manifestarla así? Bueno, simplemente por su gracia. Simple y llanamente por eso. Por su divina gracia, por esta sublime gracia por la cual, como dice el himno, en Sión por siglos 1000 brillaremos como el sol. ¿Cómo es posible esto? Como hemos visto en el día de hoy, en virtud de la obra de Cristo, de su muerte, claramente que sí, pero también de su resurrección. Para aquellos que hemos creído en su nombre, como leímos hoy en la lectura bíblica, entendemos que nuestra Pascua es Cristo, que es Jesús, que es libertad del pecado del cual éramos esclavos. Y que por lo tanto entendemos que estas celebraciones no se tratan de comer o no comer ciertos alimentos, de si tenemos o no tenemos que comer huevos de chocolate o de darle a nuestros hijos huevos de chocolate, sino que se trata de vivir vidas en obediencia y adoración a aquel que nos salvó y que, como nos asegura la Biblia, la tumba no pudo retener. Alabemos hoy a Dios por Jesucristo. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por todo lo precioso que hemos visto en el día de hoy, porque tu palabra nos asegura que Cristo vive y que como Él vive, nosotros también viviremos.
que un día seremos transformados, que un día resucitaremos, de que no hay ninguna duda de eso,